Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las alteraciones de los electrolitos y sus bases fisiológicas y algunas de las alteraciones, principalmente las alteraciones del sodio. Así que vamos a comenzar. Antes de cualquier cosa me gustaría hacer un repaso sobre la fisiología de los líquidos. Hay que recordar que no es lo mismo la fisiología de los líquidos en una mujer adulta que en un adulto hombre. Tampoco ocurre lo mismo en los niños. La verdad es que entre más pequeños seamos, mayor es la cantidad de líquido que tenemos en el organismo. De hecho, un recién nacido puede llegar a tener hasta un 80% según las biografías. Aquí les puse que 75%. Y el cómo se distribuye el líquido depende de varios factores. En hombres, y recuerden esto que es importante para las fórmulas del sodio, que vamos a ver más adelante, el 60% de todo el peso es de líquidos. Y en mujeres el 50%. ¿Esto a qué se debe? Bueno, principalmente se dice que es por la masa magra del músculo y por la masa del tejido adiposo. Como les digo, el 75% puede llegar a ser de peso en recién nacidos y el 45% en los adultos mayores. Y este es uno de los factores por los que a veces en los adultos mayores es un poco complicada la reposición de los electrolitos. Hay una movilidad progresiva en el músculo, de hecho el músculo es el principal lugar en el que se mueven lo que son los líquidos, perdón, y como un principal acumulador. Y el principal catión del organismo es el sodio y el bicarbonato y cloro, los principales aniones, es decir, los principales negativos. ¿Cómo se componen los líquidos? Bueno, de manera general podríamos decir que en el extracelular el más importante sería de los positivos es el sodio y de los negativos el cloro. Mientras que en el intracelular el más importante es el potasio y el fosfato orgánico. Sin embargo, hay otros reguladores como lo puede ser el magnesio, el fósforo, extracelular obviamente, el calcio, el bicarbonato y otro tipo de iones. Y el potasio en general es una eh, de los iones que tienen un rango muy poquito de trabajo, que bueno, esto lo vamos a ver en videos posteriores cuando hablemos sobre desequilibrio en específico de cada uno de los electrolitos y sus implicaciones clínicas. Hablando de manera general de las soluciones, que esto es importante de reconocer para poder mencionar cuál es lo que vamos a llegar a mencionar, es que las soluciones van a denominarse como hipertónicas, isotónicas o hipotónicas. ¿Esto de qué depende? Bueno, depende de la cantidad de soluto disuelta en una solución. Imagínense un vaso de agua, así, agua sin nada más. Si le ponemos muchísima sal y sobrepasamos, por ejemplo, no sé, digamos que el agua como tal tiene una concentración de 10 mil equivalentes, ¿no? Eso muy general. Y le ponemos 40 mil equivalentes, entonces va a ser una solución hipertónica. Si por el contrario, esa agua no le cambiamos, ese poquito de agua con sal, no le cambiamos absolutamente nada y se mantiene en equilibrio, va a ser isotónica, es decir, en 10 mil equivalentes. Por ejemplo, si por el contrario lo dejamos en 2000 equivalentes, se va a denominar hipotónica porque tiene menos solutos en la solución, ¿ok? Ahora, en la solución hipertónica, es decir, en esta solución donde tenemos muchos solutos, pasa un proceso llamado ósmosis, en donde el agua sale del interior de las células hacia la zona de mayor concentración. De hecho, el principio de la ósmosis es esa, salir del lado de menor concentración al de mayor concentración para tener un equilibrio correcto. ¿Por qué? Porque el lado de mayor concentración tiene muchos solutos disueltos y esto hace que tenga una super concentración. Lo que queremos hacer nosotros es diluirlo y al diluirlo vamos a generar este mecanismo protector. En la isotónica no pasa absolutamente nada, hay un equilibrio. Y en la hipotónica, por ósmosis, otra vez, el lado donde se superconcentra más es a donde entra el agua, ¿no? Al final de cuentas. Que eso sería lo importante de mencionar. Por ejemplo, en la hipertónica todo el agua sale, en la hipotónica todo el agua entra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a pasar por ósmosis a un lado de mayor concentración. En la hipotónica, entonces, aquí como habría mucho soluto adentro prácticamente de la célula, pues había muy poquito líquido y todo el líquido empezaría a entrar, ¿ok? Básicamente lo que se moviliza es el líquido. Ahora, ¿cómo se controla el volumen? Pues bueno, la verdad es que hay varios factores.
Los más rápidos son los vasoreceptores y los osmoreceptores del hipotálamo, ¿ok? Los vasoreceptores, al final de cuentas, de las carótidas. Regulan la presión y regulan la presión de osmolaridad. Según estos dos factores van a permitir que haya o no haya un equilibrio de agua y que, bueno, esto sea nuestro principio básico para la mejora. El corazón, por varios mecanismos, la verdad es que ya tenemos muchos videos explicados en el canal, pero a mí me gusta mucho mencionar porque el corazón es uno de mis órganos favoritos, por no decir el favorito. Tiene muchísimos mecanismos de regulación, pasando de los de Frank Starling, desde los mecanismos de distensión, desde los BNP, todos los mecanismos que tiene el corazón. Y es muy interesante saber cómo la bomba del cuerpo puede regular los efectos del líquido. El riñón es el principal regulador del líquido, eso tenemos que saberlo sí o sí. Pero al final de cuentas lo que ocurre es que el cerebro le manda todos los impulsos, o bueno, el sistema nervioso, aquí está representado como el cerebro, le manda impulsos al riñón y el riñón a su vez controla todo lo que es la nefrona. Y la nefrona se controla principalmente por una hormona llamada la hormona antidiurética, además del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hormona antidiurética lo que hace es evitar que el agua se excrete y la reabsorbe en los túbulos renales. Como reabsorbe el agua, esta va a permitir que haya una dilución en caso de que exista mucha concentración de sal. Imagínense que tienen mucho soluto, o sea, mucha sal, y meten mucha agua para que al final de cuentas toda esta agua que están metiendo, ahora sí, diluya a la cantidad y el exceso de sal que presentan. Otros sistemas, como les digo, el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona y toda la zona adrenal de lo que es el riñón. Un mecanismo muy importante en los osmoreceptores es la sed. Cuando detectan que hay mucha osmolaridad, que ya vamos a ver más adelante cómo se calcula, detectan mucha osmolaridad, llaman al agua o piden más agua para regular y para diluir todo este mecanismo. Hay algo que se llama volumen arterial efectivo y esto es una base fisiopatológica de muchos tratamientos como los medicamentos que promueven la mayor distensibilidad venosa. El volumen arterial efectivo se refiere a cuál es el flujo arterial adecuado para perfundir los tejidos. Sin embargo, de todo el volumen sanguíneo, el 85% está en un sistema venoso de baja presión y solo el 15% en el de sistema de alta presión, el sistema arterial. De ahí la base de que muchos utilicen algunos vasodilatadores en venas para que promuevan el desarrollo del tejido y del líquido en el organismo. Ahora sí, vamos a hablar sobre las disnatremias. Lo que hay más importante de reconocer es que en el caso del sodio, recordemos que sus valores normales van de 135 a 145 miliequivalentes, hay que identificar cuándo está hipo o hipernatrémico mi paciente. Si está hiponatrémico quiere decir que mi condición del sodio es menor de 135 miliequivalentes. En este caso podemos mencionar que es la afección electrolítica más frecuente del paciente hospitalizado, porque hasta en el 35% de todos los pacientes hospitalizados puede llegar a ocurrir esta condición. El sodio como tal y su disminución sí es grave por sus efectos neurológicos, pero realmente su efecto clínico comienza a verse a partir de los 120 miliequivalentes. O sea, más elevado de eso podría verse, sí. Pero el límite para empezar una corrección mucho más acelerada sería 120 miliequivalentes por litro. En general, el sodio responde al aumento de agua corporal total y se debe de evaluar la volemia, es decir, cuál es el volumen del líquido en el organismo y cuál es el tono. Por eso es importante clasificar a la hiponatremia. Y esa es una tablita muy interesante que habla sobre la patogénesis de la hiponatremia. Primero, si fuera una hipervolemia, es decir, por una enfermedad renal o por una falla cardíaca, en donde hay muchísima agua en el organismo y termina diluyendo a toda la cantidad. Es decir, si yo tengo una solución con mucho líquido, mis solutos van a estar muy diluidos. En una hipovolemia hay una pérdida de todo al final de cuentas. Y una euvolemia puede ser que no esté agregando ni esté perdiendo mucho líquido en exceso, pero lo que ocurre es que estoy reabsorbiendo el mismo líquido que yo secreto, como en el síndrome de la hormona inadecuada en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Ok? Eso es muy importante reconocer, porque a pesar de que no estoy perdiendo el líquido, ni estoy tomando un líquido en exceso, o me están pasando el líquido en exceso, mi propio líquido, o sea, el propio líquido que yo tengo en el organismo, lo estoy reabsorbiendo. Esto es importante de observar.
Entonces vamos a tener que hay niveles elevados de vasopresina, decremento en la diuresis, una retención de agua y por lo tanto la hiponatremia real, eso es importante que se reconozca, es una hiponatremia hipotónica, o sea, donde los solutos estén bajitos y estén disminuidos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden influir en el sodio? La verdad es que son muchos, principalmente la glucosa. Esta fórmula es la fórmula de la osmolaridad y básicamente nos indica que se debe de hacer 2 sodio por potasio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier condición que se altere fuera del sodio o del potasio, que el potasio también altera el sodio, por ejemplo la glucosa, puede llegar a generar que haya un sodio que no sea real. Esto únicamente para tenerlo presente. Ya cuando hablemos sobre el tema de complicaciones de diabetes mellitus, vamos a entender mejor cómo es que se comporta la glucosa en general. Vamos a mencionar que por cada 100 miliequivalentes, básicamente de miligramos, sobre decilitro de glucosa arriba de lo normal, se alteran 1.6 miliequivalentes del sodio, o sea, esto disminuye. Y cuando ocurre más de 400 miligramos, el factor por el que se debe multiplicar es 2.4. Ahora, esta tablita que está aquí al lado es la clasificación de síntomas de la hiponatremia. Cuando ya es grave, pues bueno, cuando ya haya vómito, alteraciones cardiorrespiratorias, somnolencia, convulsiones, letargia o coma. Y cuando es moderada, cuando haya náuseas sin vómito, confusión, cefalea y calambres. Si se dan cuenta, todo está hablando de alteraciones del sistema nervioso. Otros factores que influyen en el sodio son la urea, el potasio y otros. Pues bueno, la misma fórmula de osmolaridad nos lo indica. ¿Cuáles serían otros? Hay muchos estudios que hablan sobre el mismo calcio, sobre las hormonas tiroideas, sobre las hormonas de la zona adrenérgica y en general sobre otras hormonas que pueden llegar a actuar sobre el sodio. Ahora, ¿cuáles son las concentraciones de glucosa que pueden llegar a modificarse? Si tenemos una glucosa sérica, o cómo se modifica mejor dicho, cuando es menor a 400 miligramos sobre decilitro con esta fórmula. El sodio medido, es decir, el sodio sérico de mi paciente, por ejemplo, si yo tengo un paciente con 105 de sodio, pero con 380 de glucosa, digamos, voy a poner aquí mi sodio medido más 0.016, esta es una constante, por la glucosa medida de mi paciente, menos 100. ¿Ok? Sí, esta es una fórmula muy, muy bonita. ¿Qué nos va a decir el sodio real? Es decir, si mi paciente tiene un estado hiperosmolar en donde la glucosa sea muy, muy, muy elevada, este valor me va a salir alterado y por lo tanto el sodio que yo estoy midiendo en mi paciente no es el sodio real. Ahora, ¿qué ocurre? Que en un paciente con una glucosa mayor de 400, que es muy, muy común en el estado hiperosmolar, vamos a multiplicar, va a ser la misma fórmula, solo que en vez de multiplicarlo por 0.16 va a ser 0.024. Es decir, aquí vamos a sustituir el sodio que le midamos al paciente, el factor constante, la glucosa medida en el organismo, menos 100, y pues bueno, eso es lo que nos va a dar como resultado. Cuando veamos el video acerca de las complicaciones de la diabetes a nivel agudo, como la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, vamos a entender mejor esta fórmula. Ahorita únicamente es para que ustedes reconozcan que hay muchos factores que pueden llegar a alterar el sodio y que no únicamente dependen básicamente de una condición única, sino que depende de muchas otras cuestiones. Ahora, ¿cómo clasificamos a la hiponatremia? Bueno, la clasificamos según la severidad. Leve, 130 a 135, moderada, 125 a 129 y profunda o grave, menor de 125. Tiempo de evolución, aguda, mayor a 48 horas, aguda menor a 48 horas, crónica mayor a 48 horas. Síntomas, ya vimos que es moderadamente sintomática o severamente sintomática, que esto se basa en síntomas neurológicos. La tonicidad, según la fórmula que les había mostrado de la osmolaridad, hipoosmolar 275, isoosmolar normal, o sea de 275 a 295. Algunos artículos mencionan 285 hasta 300. Y en la hiperosmolar mayor a 296 o mayor a 300. El Schwartz de cirugía, por ejemplo, menciona hasta 310 miliosmoles. Muy interesante.
Volumen circulante, hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Es decir, si de verdad está perdiendo mucho líquido mi paciente, si no está perdiendo el líquido y está reabsorbiendo demasiado y eso es lo que está diluyendo el sodio, o hipervolémica si está entrando mucho más líquido libre que líquido con sodio, ¿ok? Y con actividad de ADH, bueno, si tiene o no tiene actividad de ADH. De esto depende básicamente la medición urinaria de la hiponatremia. Y esta es otra tablita que también nos habla sobre la clasificación o una aproximación clínica hacia la hiponatremia hipotónica, que como les digo, es una hiponatremia hipotónica, es una hiponatremia real, es decir, una hiponatremia que no se ve influenciada por otras moléculas o por otros mecanismos que quieran compensar el efecto. Esta es una hiponatremia real. Otro tipo de criterios diagnósticos para la secreción inapropiada de hormona antidiurética, fármacos que podrían asociarse a la secreción inadecuada de ADH, y finalmente causas de la secreción adecuada. O sea, hay muchísimas cuestiones que esto es, o sea, les dejo la tablita solo para que la sepan, pero bueno, en un estado euvolémico que no es nada raro, o sea, puede llegar a ocurrir, sobre todo en muchas cirugías, en donde se altera el mecanismo en el hipotálamo, pues puede llegar a presentarse, ¿no? Pero únicamente les dejo esta tablita para que ustedes reconozcan las causas y algunos criterios esenciales para el CIAD, ¿no? Que es la abreviación de secreción adecuada. Ahora sí, ¿cómo vamos a tratar a la hiponatremia? Bueno, la gravemente sintomática se va a tratar de 100 a 150 mililitros de solución salina al 3%, es decir, con hipertón, así se llama, en bolo o en infusión de 20 minutos, hasta que se eleve 5.000 equivalentes por litro. Es decir, si llega un paciente con una hiponatremia muy grave y con muchos síntomas y ya detectamos que es una hiponatremia real, es decir, que no hay ningún tipo de otro mecanismo que lo esté alterando, vamos a dar un bolo de hipertón en 20 minutos y así elevarlo hasta que lo valoremos y el sodio que se eleve sea hasta por lo menos 5.000 equivalentes. A partir de ahí ya podemos controlarlo de forma lenta y progresiva según las pautas, ¿no? Valorar el sodio cada 20 minutos, como les digo, sobre todo por esta riesgo que puede llegar a presentarse de mielinolisis pontina, que básicamente es una destrucción de la mielina a nivel del puente y por lo tanto ya no se comunican las neuronas y es irreversible, ¿ok? O sea, es un daño muy grave porque una neurona necesita aproximadamente 48 horas, bueno, en general el tejido nervioso necesita 48 horas para poder equilibrar o para poder sobreponerse a las alteraciones electrolíticas. Sin embargo, cuando pasamos muy rápido los bolos de sodio, esta no permite que haya una condición correcta y por lo tanto genera que se alteren los mecanismos reguladores. Y por lo tanto, en menos de 48 horas ocurre un riesgo de mielinolisis porque las neuronas simplemente no se adaptan. ¿Qué es lo que se recomienda ya en un estado controlado? Pues máximo 8 a 10.000 equivalentes en 24 horas y 18.000 equivalentes en 48 horas. Pero depende del riesgo de mielinolisis pontina. Puede ser hasta 8.000 equivalentes en 24 en personas con bajo factor de riesgo o hasta 6 en aquellos con alto factor de riesgo. ¿Quiénes son las personas con alto factor de riesgo? Personas que tienen alcoholismo o que tienen otra afección que puede llegar a provocar alteración del sistema nervioso. Se debe suspender a partir de 130.000 equivalentes de sodio sérico o cuando lleguemos a los 10.000 equivalentes en 24 horas. Lo que ocurra primero, ¿ok? También es importante suplementar con oxígeno y con apoyo ventilatorio, sobre todo porque puede llegar a ocurrir alteraciones a nivel del potencial de acción por muchos factores que ya reconocemos en otros videos y que básicamente son basados en el potencial de acción. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas en la hiponatremia? Y esto es lo más complicadito. Lo primero que hay que hacer es valorar la osmolaridad y otros valores que pueden causar la falla del sodio. Es decir, primero, ya vimos que es una hiponatremia real, o sea, ya de verdad vimos que es una hiponatremia real, vimos que no hay glucosa elevada, que no hay urea que lo está desplazando, que no hay potasio que está afectando, que no hay una hormona tiroidea, etcétera, todas las cosas que ya vimos anteriormente. Sí, ya vimos que es una hiponatremia hipotónica. Ok, perfecto. Ahora vamos a preparar una solución del 3%. Para una solución del 3%, aquí les dejo básicamente una pequeña tablita donde ya para que no se compliquen la vida haciendo fórmulas de 3 ni nada por el estilo, únicamente en 1000 de solución salina del 0.9 agregar 12 ámpulas de hipertón
a 17.7. En 500 pues agregar 6 y en 250 agregar 3. O sea, esto para que no se compliquen la vida y digan, ok, en 1000 cuántas, no, simple y sencillamente en 1000 agregas 12, en 500 6 y en 250 3, ¿ok? Si quieren una dinámica de algún video sabiendo cómo calcularlo de manera directa, porque por alguna razón se lo están pidiendo, algo muy arcaico, pero bueno, se lo están pidiendo en algún punto, pues en nuestro Instagram, que los invito a seguirlo, vamos a subir algunos videos sobre lo mismo. Y para corregir el sodio vamos a utilizar la fórmula de Androgué-Madias, que básicamente va a ayudarse junto con la fórmula del volumen a infundir, donde va a ser el sodio infundido, es decir, cuánto sodio vamos a meterle, el sodio sérico, es decir, cuánto sodio tenga mi paciente, ya un sodio real, el agua corporal total, que el agua corporal total es un factor por el que les decía de la grasa, por ejemplo, en hombres, se multiplica en 0.6 por el peso, porque si recuerdan, el 60% del peso del agua en hombres es, perdón, el 60% del peso corporal en hombres es agua, y en mujeres el 50% de su peso sería agua. Y en los ancianos, 0.45 en ambos géneros, ¿ok? O en ambos sexos. Y el volumen a infundir sería el sodio sérico deseado, que en este caso, como mencionábamos, es hasta 130. Por ejemplo, si mi paciente tiene 127, únicamente serían 3, ¿ok? Entre, perdón, sodios de litro de solución infundida. Es decir, cuánto de litro de solución le vamos a meter, que esta fórmula que está aquí sustituye estos datos que están aquí. Pero ahorita lo vamos a ver de mejor manera. Vamos a ver un caso práctico y con esto vamos a cerrar el video. Vamos a darnos cuenta que es una hiponatremia real y usted ya realizó una solución al 3%. Es decir, usted ya tiene una solución de 1 litro al 0.9% con sus 12 ámpulas de hipertón para convertirla al 3%. Una solución al 0.9 tiene 154,000 equivalentes. En cambio, una solución al 3% tiene 513. Por lo tanto, lo que se le debe estar infundiendo al paciente son 513,000 equivalentes. Pero no eso va a subir. Obviamente depende de muchos factores, como la dilución en el agua del cuerpo. Y vamos ahora al cálculo. Masculino de 40 años con peso de 70 kilogramos que ingresa al servicio por presentar sodio de 109. Está muy bajo. Usted descubre que es una hiponatremia franca y comienza el tratamiento, ¿ok? Ahora, primero, ¿cuál es el sodio ideal para este paciente? Su sodio ideal sería 119. ¿Por qué? Porque no podemos elevar más de 10,000 equivalentes al día. Esto es hablando de 24 horas. ¿El agua corporal total cuánto es? Bueno, si dijimos que pesa 70 kilogramos y el factor por el que se multiplica es 0.6, vamos a multiplicar 70 por 0.6. ¿De dónde sale el 0.6? De que el 60% del agua de un hombre no anciano o un adulto mayor es el 60% sería su peso corporal en agua, ¿ok? Que en este caso es 42. Ahora, ¿qué solución va a infundir? Usted ya preparó una de 1000 cc al 3%, que es decir que tiene 513,000 equivalentes de sodio en cada litro de solución salina. O sea, es una solución al 3%. Como les mencioné, primero calculamos el agua corporal total, en donde va a ser 0.6 por el peso en hombres, es lo que hicimos aquí. 0.6, que es una constante porque el 60% del peso en un hombre es agua, el 50% en las mujeres y el 45% en los ancianos o adulto mayor. En este caso fue por 0.6, entonces su peso fue de 60 kilogramos y nos va a dar 42, ¿ok? La siguiente fórmula sería la de la corrección del sodio, es decir, ¿cuántos mil equivalentes le vamos a corregir a nuestro paciente según la cantidad de sodio que tengamos? Y este es el signo, ¿no? De cuánto sodio vamos a corregir. 513,000 equivalentes de sodio infundido. ¿Por qué? Porque es lo que le vamos a meter en una solución, de esta cantidad de estos 1000 cc al 3%, ¿ok? 513,000 equivalentes. Menos el sodio sérico. ¿Por qué el sodio sérico? Porque bueno, es el sodio que tiene mi paciente, 109,000 equivalentes, es decir, el sodio con el que entró, entre agua corporal total, es decir, 42 más 1. Este más 1 es una constante, ¿ok? Al final de cuentas es una constante. Entonces vamos a tener 513 menos 109 es 404. 404 entre 43, ¿por qué? Porque es 42 más 1, ¿verdad?
404 entre 43 nos da 9.39. ¿Qué quiere decir esto? Que en este paciente en específico, por cada litro de solución al 3%, yo le voy a estar corrigiendo 9.39 miliequivalentes. Podemos redondear sí a 9.3, de preferencia hacia abajo, nunca hacia arriba, ¿ok? Por la regulación de los 10 miliequivalentes, aunque sea un poquito más, ya puede llegar a afectar. Hay un rango de seguridad, sí, hasta 12 se recomienda, no se recomienda mucho, ¿ok? Ahora, ya tenemos estos datos, utilizamos la segunda fórmula, es decir, cuál es el volumen a infundir, que sería el sodio sérico deseado sobre el sodio por litro de solución infundido. El sodio sérico deseado es lo que queramos hasta 130 o hasta 10.000 equivalentes. Recuerden que es lo que llegue primero. En este caso, como está muy debajo su sodio, únicamente utilizamos los 10.000 equivalentes, porque si fuera hasta 130 serían 21.000 equivalentes y lo mataríamos básicamente. O sea, subir el sodio rápido lo va a matar, ¿va? Entonces, esto se divide entre 9.39. ¿Por qué? Porque es la cantidad de 1000 equivalentes que van a subir por cada litro de solución. ¿Esto qué nos da a entender? Que si dividimos 10 entre 9.39, quiere decir que de la solución que preparamos, le vamos a pasar 1.06 litros, es decir, 1.0 o 1060 mililitros de esta solución al 3% en 24 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si vamos a pasar 1060 mililitros en 24 horas, es un poquito complicado, por lo que es mejor dividirlo por hora. En este caso sería 44.1 mililitros por hora. Y ya, esa sería su capacidad de recuperación y de regulación del sodio en un paciente con hiponatremia. Repito, lo primero que se hizo fue calcular una solución al 3% y saber que toda solución al 3% tiene 513 mil equivalentes de sodio por cada litro de solución. Que el sodio infundido va a ser 513, es decir, en un litro, menos la cantidad de sodio inicial de mi paciente, entre el agua corporal total más 1, que el agua corporal total depende del factor de sexo y peso, ¿verdad? Y edad principalmente. Entonces todo ya nos da 9.39. 10.000 equivalentes, que es el sodio sérico deseado, porque nuestro paciente tenía 109. Si bien lo queremos llevar hasta 130, no podemos hacerlo así de rápido. Entonces tenemos que llevarlo a primero 119, porque son los 10 permitidos en 24 horas. Aquí la verdad es que podríamos aplicar lo de los hipertones, soluciones rápidas, lo que les decía, ¿no? Pasar y medirlo cada 20 minutos, pero bueno. Ahorita vamos a hacerlo en el caso práctico para que ustedes sepan cómo hacerlo en 24 horas. Entonces tenemos 10.000 equivalentes de la fórmula que es lo deseado. O sea, esto sí es de ley máximo deseado que podemos meter al paciente. Entre 9.39, es decir, entre la cantidad de sodio que nos va a infundir una cantidad en específico para este paciente de 1.000 equivalentes, ¿no? Que nos va a subir. Esto va a ser igual a 1.06 litros, que es igual a 1060 mililitros, y finalmente a 44.16 mililitros por hora. ¿Por qué? Porque los 1060 es en 24 horas. Recuerden que no podemos subir más de 10 en 24 horas. Esto es importante de mencionar. Y bueno, pues ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier cuestión, pues ya los comentarios están abajo en los videos. Cualquier cosa, igual pueden contactarnos en nuestro Instagram. Dejo hasta aquí este video, falta la segunda parte, que es la parte de hipernatremia, pero para no hacer tan largo el video lo voy a dejar hasta aquí. Les agradezco de antemano por su atención y nos vemos pues en el siguiente. Hasta la próxima.